Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. Hoy, llegando ya a la mitad de la semana, en este miércoles 6 de abril del año 2016, bienvenidos sean todos. Hoy, para este día miércoles, el título es La tierra de Zabulón y Neftalí. Así que amigos y hermanos, no se desconecte de Radio Adventista La Voz de la Verdad, y hoy juntos estaremos estudiando estas interesantes lecciones que Dios nos trae cada mañana, cada tarde, para poder aprender algo nuevo y así poderlo poner en práctica. Donde quiera que se encuentre, que la paz, el gozo, el amor de nuestro Dios pueda morar en sus corazones. Le invito, mi amigo y hermano, antes de estudiar, que usted puede encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como La Voz de la Verdad. Ahí usted los podrá encontrar y estudiar a cualquier hora del día, si usted no lo pudo escuchar durante la transmisión en nuestra radio. Hoy queremos iniciar siempre con una oración, y por eso le invito a que nos acompañe a elevar esta oración hasta nuestro Dios y pedirle siempre sabiduría para entender el mensaje de hoy. Acompáñenos en esta oración. Señor y Dios que estás en los cielos, te queremos rogar en esta mañana que tú nos acompañes al estudiar tu palabra, que tu voz ilumine nuestras mentes, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestro corazón para entender tu mensaje. Acompáñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos y hermanos, como les decía, a la mitad de la semana esperamos que usted esté alegre y contento, gozoso de todas las bendiciones que nuestro Dios nos ha regalado. Hoy, para este día miércoles, les decíamos el título, La tierra de Zabulón y Neftalí, y como siempre le damos la bienvenida a nuestro hermano Humberto Cativo. Bienvenido, hermano Humberto. Muy buenos días, hermano Milton, que el Señor me lo bendiga, a usted también, queridos hermanos, que a través de la distancia podemos saludarnos a través de las ondas de esta radio. Bendiciones para cada uno y preparémonos para estudiar la lección de hoy día, miércoles 6 de abril. Amén. También nos acompaña hoy nuestro hermano Alexis. Bienvenido, hermano Alexis. Gracias, Milton. Un gusto compartir con ustedes las lecciones de Escuela Sabática. Bien, amigos y hermanos, hoy es, como les decía, la tierra de Zabulón y Neftalí. Así que la lección empieza, hermano Cativo, diciendo en Mateos 4:12 nos habla del encarcelamiento de Juan, lo que concluye su ministerio. Y en este momento comienza oficialmente el ministerio de Jesús. Ahora, hasta ahí, la pregunta que debemos hacernos: ¿dónde comenzó su ministerio el Señor Jesús? Lo que estudiamos ayer, quizás luego de haber atravesado los 40 días en el desierto, ¿no? De pasar las tentaciones que Satanás le puso. ¿Y a dónde fue tentado el Señor? Porque Israel estaba dividido en Judea, Samaria y Galilea. Así es. Pero los lugares donde vivía en sí el pueblo de Israel era en Judea y era en Galilea. Judea era al sur y Galilea al norte. Y tenían en medio de ellos a Samaria, que no eran del pueblo de Israel. Pero el Señor Jesús comenzó su ministerio en Judea. Después, como tú dices, que de las tentaciones, Él comenzó su ministerio en Judea. Fue a los sacerdotes, a los primeros que les dio la oportunidad para que ellos fueran los que compartieran este mensaje. Pero vemos que fue rechazado. Fue rechazado, y por eso es que dice que, mire lo que nos dice en el comentario bíblico. En el comentario bíblico dice que el rechazo de Jesús por parte del Sanedrín después de la curación de Betesda, eso se encuentra en Juan 5:16 al 18, provocó la terminación de su obra en Judea y lo indujo a retirarse a Galilea para comenzar formalmente su ministerio allí.
otro factor determinante fue el encarcelamiento de Juan el Bautista. Entonces vemos acá, como dice, que en este momento comenzó oficialmente el ministerio de Jesús. Como nos dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Pero, primeramente, Él les da la oportunidad a los dirigentes judíos. Por eso dice aquí, luego vuelvo a leer del comentario bíblico, este es el tomo 5. Al trabajar primero en Judea, Jesús se proponía dar a los dirigentes judíos la oportunidad de aceptarlo como el Mesías. Si lo hubieran hecho, sin duda la nación judía se habría unido a él y habría tenido el privilegio de representarlo ante las naciones del mundo, plan que originalmente habían previsto los santos profetas de antaño. Pero Zabulón y Neftalí no están al lado sur, no están en el lado de Judea, están al lado de Galilea, al norte. Y por eso dice, ¿por qué el título para el día de hoy? La tierra de Zabulón y de Neftalí. El área de Judea era un área en la cual estaba más influenciada por las tradiciones de los sacerdotes. Claro. Y mire lo que nos dice. Los judíos de Galilea, en Galilea estaba tanto la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Toda era una región. Y mire lo que nos dice acerca de la región de Galilea, que abarca también a Zabulón y de Neftalí. Dice, los judíos de Galilea eran de corazón más sencillo y tenían menos prejuicios con respecto a los de Judea. Claro. Dice, sentían menos la influencia de los preconceptos religiosos que sus compatriotas de Judea. Eran más fervientes y sinceros y estaban más dispuestos a escuchar el mensaje de Cristo en forma imparcial. Wow, qué lección que encontramos ahí. Una lección para nosotros hoy también, creo. Así es. Así es de que hoy en día, ¿cuánto prejuicio hay en la mente humana? Muchas veces la gente que según preparada tiene más prejuicios y rechaza al Señor Jesús que una persona sencilla, humilde, trabajadora en el campo. Lo vemos de que acepta más que se le hable de Jesús. Y eso es muy importante, el corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Y muchas veces cuando uno pone sus prejuicios, su orgullo podemos decir, ¿no? De esa forma no permite que Dios le hable al corazón. Y así sucedió con un montón de personajes en la Biblia. Así es. No permiten que Dios les hable, que eso es lo más importante, creo. Y luego nos dice aquí en la lección, luego se nos dice que Jesús se fue a Galilea cuando oyó que Juan fue encarcelado, sin darnos ninguna razón de por qué se fue. ¿Qué pudiese pasar? Cuando Juan fue encarcelado, los del Sanedrín estuvieron de acuerdo para que lo encarcelaran. ¿Por qué razón? Porque recuerden que el pueblo se iba a escuchar a Juan y ya no estaban los del Sanedrín y los sacerdotes en la primera plana del pueblo. Era Juan. Ahí vinieron los celos y ellos estuvieron de acuerdo
¿Y qué le esperaba también al Señor Jesús? Al tener ese espíritu. Lo mismo. Entonces Él dijo, me retiro. Este no es el momento. Y fue cuando Él se fue a la tierra de Zabulón y de Neftalí. Porque su hora no había llegado todavía. A ver, ¿qué más nos sigue diciendo? Vamos a leer, dice Mateo, del 13 al 16. Mateo 4, del 13 al 16. Veamos qué nos dice. Dice en el versículo 13, dejó a Nazaret y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, más allá del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que estaba en tinieblas vio una gran luz, y a los postrados en región y sombra de muerte se les amaneció la luz. Desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepentíos que el reino de los cielos está cerca. Gracias, hermano. Así es de que usted se podrá preguntar, ¿y esta lección cómo la podemos nosotros aplicar en nosotros? Tierra de Zabulón y de Neftalí. Vemos acá que el Señor Jesús, aunque comenzó su labor en Judea, lo rechazaron. Él buscó a los corazones dispuestos para escucharle. Así nosotros, hoy en día, aunque debemos de llevar el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo, aquel corazón que esté dispuesto, allí debemos de detenernos, como lo hizo el Señor Jesús. Allí en Zabulón y Neftalí, nosotros también debemos de detenernos con la persona que muestra el interés de conocer al Señor Jesús. Y fíjate, Cativo, que en qué lugar se encontró eso, porque en la ciudad de Galilea, en la tierra de Zabulón y Neftalí, justamente era una de las tribus que se habían apartado de Dios, ¿sí? Por eso muchas otras creencias habían entrado y estaba todo mezclado, todo mixteado. Y era muy confuso, todo muy oscuro, pero justamente allí es donde las personas estaban dispuestas a escuchar su voz. Por eso dice en el verso 16, el pueblo asentado en tinieblas. Claro. Y vio una gran luz. Y vio una gran luz, o sea, un pueblo que vivía apartado ya, claro, de las cosas de Dios. Vio el Señor Jesús la necesidad que había, pero también miró corazones sinceros que querían conocer de Dios. Que tenían hambre. Porque hoy en día, muchas veces, la gente quiere conocer de Dios, pero no encuentra quién les hable. Y por eso dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Por qué vio gran luz? ¿Quién llegó? Cristo. Jesús. Llegó el Señor Jesús, la luz. Sí. Y esto me hace pensar, perdón que lo interrumpa, pero ¿será que nosotros hoy estamos buscando a esas personas que están dispuestas? Porque como vemos acá en este ejemplo, ¿no? Era una ciudad, una tribu donde estaba todo mezclado, donde se veía oscuridad. Ese es el lugar donde debemos ir a buscar, ¿no? Donde realmente están predispuestos a escuchar la voz de Dios. Y eso creo que es la misión más difícil que tenemos, de encontrar a esas personas. Pero no va a ser tan difícil, porque hoy en día las tinieblas están cubriendo Toda la tierra. la tierra. Y como el Señor dijo, primeramente Él dijo, yo soy la luz del mundo, pero también nos dice, vosotros sois la luz del mundo.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean en vosotros vuestras buenas obras. Así es de que, ¿a quién ha dado el Señor el privilegio de alumbrar? Es a ti y a mí. En esos lugares oscuros por el pecado, nosotros somos los llamados a llevar la luz del Evangelio, de llevar esa luz de esperanza, esa luz que la gente necesita, pero no encuentra. Así es que, hermanos, vemos aquí que dice que dejando, como decía en el versículo 13, y dejando a Nazaret. Entonces quiere decir que el Señor Jesús llegó a Nazaret. Cuando salió de Judea, llegó a Nazaret. Y recuerde que Nazaret era la ciudad o el pueblo donde él se había criado. Llegó allí también para dar el mensaje. Pero ahí le dijeron, bueno, muéstranos. Y él dijo allí, no hay profeta en su propia tierra. Pero vemos, dejando a Nazaret. Nazaret estaba en la región de Galilea, pero era más al sur, casi pegado a Samaria. Entonces él se fue un poquito más al norte y se fue, dice, a la ciudad de Capernaum, una región marítima. Marítima no en el, dice marítima porque ahí le llamaban el mar de Galilea, que era un lago que nosotros conocemos como el lago de Genesaret. Entonces el mar, le decían mar porque es grande. Claro. Pero un lago muy grande. Un lago grande, pero Capernaum está a la orilla del lago Genesaret. Y vemos ahí, vamos a ver aquí qué nos dice. Dejando Nazaret. Nazaret. Dice, Mateo no dice nada del rechazo de Jesús por parte de sus coterráneos de Nazaret. Su silencio con referencia a muchos de los hechos registrados con más detalles por los otros escritores evangélicos puede deberse a que le importaban más las enseñanzas de Jesús que las cosas que hacía Jesús. Y de Capernaum, porque él dice dejó Nazaret y se fue a Capernaum. Capernaum era el principal centro judío de la región, por estar en una de las principales rutas con Damasco al este, Tiro y Sidón hacia el norte, Jerusalén hacia el sur y el Mediterráneo al oeste. Este centro era un importante puesto aduanero. Había además comercio marítimo con Decápolis, al sur del territorio de Felipe. Quizá Capernaum no era tan grande como Séfolis, la cual por lo menos antes de que se construyera la ciudad de Tiberias. Entonces vemos, era la principal ciudad de Galilea. Capernaum era la principal ciudad de Galilea. Entonces vemos que el Señor Jesús, podríamos decir, su cuartel, su lugar para moverse y que su mensaje se escuchara, porque llegaba gente de diferentes partes, se fue a Capernaum. Y de allí se regó el mensaje llevado por la gente. Hablaba de ese hombre que sanaba, que hablaba diferente de que los sacerdotes. Y mucha gente empezaron a querer conocerle, a querer escuchar más de él. Por eso la tierra de Zabulón y de Neftalí se mencionan en la lección del día de hoy. Y hay algo importante, ¿no? Que cuando leímos hace un ratito,
que decía que se cumplió la promesa, la promesa que decía Isaías, que en Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2, dice así: no habrá más oscuridad para los que estuvieron en aflicción. En el pasado Dios humilló la tierra de Zabulón y de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea de los gentiles, por la vía del mar, junto al Jordán. Fíjense que aquí estaba lo que sucedió después. Y esto muestra cómo está conectado también el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, cómo todo se va cumpliendo, ¿sí? Sí. Y eso es muy importante comprender, que bueno, muchas personas no creen, ¿no?, que el Antiguo Testamento sigue hoy en día vigente, ¿no? Muchas cosas están puestas para que se cumplan. Que ahí está, en Isaías nos mostraba, y se cumplió al pie de la letra, como decía. Zabulón, en la tierra de Zabulón y Neftalí, ahí es donde llegaría Jesús y honraría a Galilea, ¿no?, con toda su luz, una ciudad de gentiles. Bien nos dice, porque dice que esa tierra que estaba en oscuridad, como dicen en Isaías 9, versículo 1, voy a leerle aquí en esta versión, dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, porque fueron, o sea, ¿qué sucedió al principio? Recuerden que esas fueron de las primeras tierras que Asiria tomó. De ahí ellos fueron los primeros cautivos, los primeros que estuvieron bajo el yugo de Asiria. Pero dice: pues al fin llenará de gloria el camino del mar. ¿Por qué lo llenará de gloria? Porque en ese camino anduvo predicando, enseñando el Señor Jesucristo. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿No le pasó eso a usted? ¿Cuántos años anduvo usted en tinieblas? Y vino el Señor Jesús, alumbró, y ahora ya no anda en tinieblas, ya anda en luz. En mi vida fueron 29 años andar en tinieblas. A los 29 años, la luz vino a mí. Y desde ese entonces, gracias a Dios, ya pasaron 36 años. Desde ese entonces. Y cada vez la luz brilla mejor. Eso debemos permitir que haga el Señor Jesús en nuestra vida, como la hizo en tierra de Zabulón y de Neftalí. Hay algo muy importante, Cativo, que tú en ese momento tuviste un corazón dispuesto. Y eso es lo que hoy no debemos permitir que nos suceda, que no, se nos cierre el corazón a seguir escuchando la voz de Dios. Y no solo en el momento de conocer a Dios, porque durante toda nuestra vida Dios nos va a estar hablando. Y muchas veces vemos que Dios nos habla, que nos muestra en su palabra cosas que debemos cambiar en nuestra vida, y nosotros le cerramos el corazón. Así como pasó con muchas personas, ¿no? Y hoy en día tampoco debemos cerrar el corazón a la voz de Dios, que nos quiere hablar cada mañana. Y muchas veces, por las actividades de nuestra vida, por el trabajo, por las ocupaciones que tenemos, no le damos tiempo para que Dios nos hable. Y nos ocupamos todo nuestro día con actividades, y no dejamos que Dios nos hable al corazón. Y eso es muy importante, porque cada día Dios nos quiere hablar al corazón, en cada momento. Y si nosotros no le permitimos ese tiempo, ese espacio, en la mañana, cuando todo está oscuro, muchas veces, ese es el momento donde Dios quiere encontrarnos con nosotros, y quiere que le abramos el corazón a Él como un amigo, así lo dice la palabra. Y de esa forma donde va a ser la única forma que Dios se conecte con nosotros y nos traiga luz a nuestra vida. Amén, así es. Sigue aquí en la lección, en la parte ya un poco al final, dice: en otras palabras,
fue aquí donde la necesidad era tan grande, donde la gente era considerada ruda, atrasada y tosca. El lugar en que Jesús vivió y ministró a los hombres. Por eso es que, ¿quiénes eran las personas que seguían al Señor Jesús? ¿Quiénes eran las personas que buscaban al Señor Jesús? No eran los intelectuales. Las personas más humildes. Los humildes. O sea, ellos eran los que sentían la necesidad. Él no cerró la puerta a nadie. Pero como él decía, el que a mí viene, yo no le echo fuera, decía el Señor. Y los que llegaban a él eran esta clase de personas que la sociedad los tenía como atrasados, rudas, toscas. Pero para el Señor Jesús no hay diferencias. Y a él los atraía y sentían esa necesidad de esta gente. Y cuando oían esa palabra que salía de los labios del Señor Jesús, decían, Él es el Mesías. Vemos aquí, dice más adelante, la disposición de Jesús de humillarse a sí mismo en favor de otros. Además, es otro ejemplo de cuán central era el Antiguo Testamento en el ministerio de Jesús. Como tú dijiste, Alexis, se cumple lo que dijo el profeta Isaías. Pueblo que estaba en tinieblas, que era la región de Zabulón y de Neftalí, vio gran luz. ¿Por qué vio gran luz? Porque el Señor Jesús llegó allí y los corazones sedientos y hambrientos tomaron de esa agua y se alimentaron de la palabra que salía de los labios del Señor Jesús. Más abajo nos dice, ¿de qué forma podemos evitar la tentación de considerar a las personas como indignas de nuestros esfuerzos para ministrar y testificar? O sea que muchas veces nosotros hacemos selectivas las personas a las que podemos ir y llevarles el mensaje. Esta sí, esta no, esta sí, esta no. ¿Hizo eso el Señor Jesús? Claro que no. ¿Verdad que no? Entonces, nos está llamando a que nosotros vayamos a toda persona, porque toda persona tiene la oportunidad, así como la tuvimos nosotros. Fíjese qué pensamiento que muchas veces tenemos como humanos, que hasta nos sorprendemos de las personas que llegan a la iglesia. Fíjese, mire, a este yo lo veía así y así, y hoy en día está sentado ahí en el primer banco. Hoy en día es anciano, hoy en día es diácono. Y me pasa personalmente también colportando muchas veces a las personas que vos veo en la calle y dicen, no me va a prestar atención. Son las personas que más te abren el corazón muchas veces. Las personas sencillas, humildes de corazón. Hace unas 2 semanas atrás, aquí en nuestra iglesia, la iglesia de aquí en Mid-City, la ciudad de Los Ángeles, escuchamos a un hombre que había sido líder de una pandilla en el este de Los Ángeles. Y ahora es un pastor. ¿Quién hubiera pensado de que ese muchacho que andaba haciendo cosas incorrectas, fumando droga, haciendo daño a otros, lo íbamos a ver aquí en nuestra iglesia, dando su testimonio, hablándonos de Dios? Y eso sucedió allí, aquí, él es el pastor Carlos Acosta.
Y ahora él tiene una congregación muy grande a la cual él dirige. Entonces vemos aquí, ¿qué hubiese pasado con él si se hubiese dicho no? Este muchacho no sirve. Dice, nosotros no debemos hacer de selectivo la predicación del evangelio. Debe de tirarse la red para que todo escuchemos. Porque póngase a pensar, ¿qué hubiese pasado si se hace selectivo y el mensaje no hubiese llegado a usted? ¿Cómo estuviese? Perdido, viviendo en droga, o a lo mejor ya no viviese, porque en mi caso yo ya no estuviera ni vivo. Pero gracias a Dios, el Señor me rescató y ahora soy útil en las manos del Señor Jesús. Y eso es lo que el Señor anhela en esa tierra de Zabulón y de Neftalí, que es la tierra donde usted vive. Allí hay tanta oscuridad, hay tanta hambre, hay corazones sencillos que necesitan ser iluminados con el evangelio que Dios nos ha dado a nosotros. Así es de que debemos entonces, si tenemos ese sentimiento, ese pensamiento de que este sí, este no, desecharlo y decirle al Señor, perdóname y enséñame a ser sencillo y humilde como tú, y de llevar el evangelio a todo aquel que quiera escucharlo. Eso es lo que encontramos para el día de hoy. Pero veamos qué nos dice para este día las notas de la hermana Elena de Huay. Miércoles 6. Vamos a ver algún pedacito. Dice, fue en Capernaum donde Jesús residía en los intervalos de sus viajes de aquí para allá, y ésta llegó a denominarse su ciudad. Esta ciudad era adecuada para ser el centro de trabajo del Salvador, siendo el camino de Damasco a Jerusalén y a Egipto, así como al mar Mediterráneo. Era un gran centro de viaje. Personas provenientes de muchos países pasaban por la ciudad o se quedaban a descansar en sus viajes de allí para allá. Aquí Jesús podía encontrarse con personas de todas las naciones, a los rangos sociales, con los ricos y grandes, así como con los pobres y humildes, y sus lecciones serían llevadas a otros países y a muchos hogares. Así podía excitarse el interés en la investigación de las profecías. La atención sería dirigida al Salvador y su misión sería presentada al mundo. Así es de que vemos, también nos dice, sed amigables. Es un mandato bíblico. Todos tenemos nuestro temperamento peculiar. Algunos tienen muy vivo el genio. Algunos se inclinan a ser hoscos. Algunos obstinados y otros vulgares y rudos, ásperos en palabras. Por consiguiente, necesitamos cultivar nuestro genio, dominándonos a nosotros mismos. Mitigad todo lo que sea áspero en vuestro temperamento y pulid los ásperos bordes de vuestro carácter. No seáis nunca agrios ni bruscos. Absteneos de enojos y desdenes, no importa cuán ofensivos os sintáis. Ganaréis respeto siendo respetuosos y corteses. Tratad a cada uno con cortesía. Han sido comprados con la sangre de Cristo. Si tratáis de imitar a Cristo en vuestro carácter, la impresión sobre la gente no será hecho por vosotros, sino por los ángeles de Dios que están precisamente a vuestro lado. Ellos tocarán los corazones de aquellos con quienes habláis. Los que esperan ser compañeros de ángeles santos debieran poseer modales refinados.
si los principios de la religión cristiana son llevados a cabo en la vida diaria, habrá una bondadosa consideración hacia otros, porque esta fue la característica de Cristo. Entonces, aunque un hombre pueda ser pobre, tendrá verdadera dignidad porque es un noble de Dios. A eso nos llama el Señor, a que seamos sus embajadores, sus representantes, pero que seamos amigables como lo fue el Señor Jesús. Y de esa manera, de la tierra de Zabulón y de Neftalí, saldrá gente para Cristo. Queridos hermanos, que al haber estudiado este día, nos ayude para que podamos ser esos embajadores del Señor Jesús, esos instrumentos de Él para llevar luz a donde ahora hay oscuridad. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y que tengan un feliz día. Bien, amigos y hermanos, llegamos al final de otro estudio más de lecciones de Escuela Sabática. Esperamos, como siempre, que la palabra de nuestro Dios pueda llegar a nuestros corazones y entender el mensaje que cada día Dios nos trae a través de su palabra. Feliz día miércoles. Recuerden siempre, hoy miércoles, servicio en diferentes iglesias. Asistamos y vamos siempre a adorar a nuestro Dios. Que tengan un feliz día. Bendiciones.